tenemos el placer de contar con vosotros para poder charlar aquí con Alicia, Pili y con Leila. La verdad que no han dudado ni un momento en decir que sí a tener una charla en común con otras personas del mundo del deporte y del entrenamiento. Y es una maravilla poder haber juntado a estas tres chicas, porque bueno, además siguen en activo tanto como deportistas como entrenadoras, y nos parecía interesante escuchar a tres personas de tres deportes completamente diferentes. Bueno, Pilar es venezolana, ¿no, Pili? Tú, Sí, de nacimiento sí. de Hasta nacimiento. los 7 años que se vinieron mis padres otra vez de vuelta para aquí, porque son los dos gallegos, y desde los 7 años hasta ahora, Galicia. De ahí mi acento venezolano. El mío también, que yo también soy venezolana. ¿Ves? Al final tienes a tres internacionales aquí. ¡Ostras! Selección, ¡ostras! No me acordaba, Ali. Es verdad. Sí, nací allí, sí. Cali, ¿no? Tu mami. Yo... Cali. Pero bueno, ese es italiano. O sea, tengo mezcla por ahí. Vamos a empezar por la primera pregunta, porque quiero que empecéis un poquito desde vuestros inicios. Y me gustaría que nos explicarais cada una. Vamos a empezar casi, por ejemplo, por Alicia, que es la que tengo más cerca en pantalla y así no me pierdo. Nos preguntaban qué tipo de deporte o de ejercicio habíais hecho en vuestra infancia. Y bueno, vamos a llamar infancia a antes de los 10 años, 10, 12 años. Ali, ¿cuál fue tu primer contacto con la actividad física y el deporte? A ver, yo desde que podía caminar prácticamente ya hacía deporte. Y entonces lo típico de una niña que va al parque, que juega al fútbol, al baloncesto, esos fueron mis inicios en lo que fue el deporte. Después, cuando ya me orienté un poquillo hacia el deporte de raqueta, que fue sobre los 10 años, empecé con el bádminton. Y bueno, empecé con el bádminton porque era el deporte que había donde yo vivía, que era la Estrada, era el único así de raqueta bueno, que se conocía, que había una escuela y fue donde empecé. O sea, ese es el deporte de raqueta que primero hice, el bádminton. ¿Vosotras dos hicisteis algún deporte de raqueta, Pili y Leila? ¿Tocasteis algo de eso en el cole? Yo deportes de raqueta, o sea, a mí me gustaba hacer deporte y practicaba cualquiera, pero federada no. Es verdad que en el cole en el que estudié desde, bueno, hasta COU, que teníamos el instituto allí también, se molestaban los profesores de educación física en que conocieras muchos deportes, y sí que tocaron el bádminton como algo importante también. Es el más recurrente ahora mismo. Sí, solo el bádminton, tampoco... ¿Cómo empezaste tú en el mundo del deporte? ¿Cómo fue tu Pues infancia? yo siempre fui una niña a la que le encantaba hacer deporte y siempre estaba como un formijo por ahí haciendo de todo, y en el cole pues lo típico, estás siempre en el patio jugando a lo que te dejan, y empecé haciendo judo combinado con baloncesto porque en el cole teníamos las dos actividades y podíamos estar en las dos, y, después del baloncesto debió ser me di cuenta de que la estatura no iba a ser muy fuerte, me pasé al fútbol sala y así fueron mis inicios. Judo, baloncesto, me encantaba el baloncesto además, y después el fútbol sala, y con ese ya, cuando lo conocí, ya me quedé, ya no probé ninguno más. ¿Pero dónde lo conociste? ¿En el propio cole o había una asociación, un equipo fuera del Pues cole? tuve la suerte de que vino un profesor de educación física nuevo, porque en el cole en el que estaba, y estos son inicios que habrá que contar, en mis tiempos, las chicas en nuestro colegio solo nos dejaban elegir entre el voleibol o el baloncesto. El profesor de judo me dejaba hacer judo, pero bueno, pero fútbol no podíamos hacer las chicas, hasta que llegó un profesor de educación física pues de otro tiempo, en el que me veía siempre jugando en el patio, y un día se acercó y me dijo: mira, ¿tú sabes que existe el fútbol sala de chicas, que podrías jugar? Y entonces él mismo me llevó a un club en Coruña, y así empecé, a los casi 15 años. Te encantaba. ¿Era tu preferido? Me gustaba muchísimo el baloncesto, pero me gustaba muchísimo el fútbol, pero el fútbol no me lo dejaban practicar, con lo cual, en cuanto probé fútbol sala, cuando acabó el instituto ya no renové ningún club de baloncesto, y en cambio en los de fútbol sí, fútbol sala siempre. ¿Y tú, Leila?
raqueta, pelota, ¿qué? Bueno, yo he tocado un poquito todos de pequeña. En mis inicios empecé con gimnasia deportiva, artística, natación, vóley, esos federados en su momento. Obviamente mi amor siempre estuvo por el fútbol, por el trabajo de mi padre, que era técnico de fútbol, pero como dice Pili, tampoco me dejaban practicarlo. Cosa que me hubiera gustado mucho vivir en esta época, en ese momento donde está todo un poco más abierto y la posibilidad de la mujer es otra. Después he pasado de grande por el tenis y más por una cuestión de hobby. He tocado varios deportes y en el Instituto de Educación Física un poco todos, pero federado hice natación, voleibol y gimnasia artística. Variado. Variado, un poquito de todo. ¿Hubo alguno de ellos que permaneciese más en la adolescencia, que se alargase más en el tiempo? Y voleibol, sí. Jugué en 3 clubes diferentes aquí en Rosario. Ese se alargó un poquito más, me gustaba. Sí. El deporte de equipo, ¿no? Qué diferencia, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Que iba a hacer otra pregunta, pero ahora que esa no la tenía yo apuntada y me parece brutal. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué diferencia encontráis aquí, que hable la que quiera, entre un deporte individual y un deporte colectivo? No sé si Pili en algún momento hizo individual, el bádminton sí, pero Ali, por ejemplo, que ha practicado tenis, ha practicado pádel, que ya es en parejas, ¿qué diferencias encontráis? Positivas y negativas, o sea, de ambas cosas. Ali, ¿qué opinas? ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Qué tiene de positivo un deporte individual respecto a uno grupal y viceversa? Hombre, para mí son totalmente distintas la manera de verlo. A mí, desde luego, yo creo que es porque siempre he practicado, pues, ya lo que te decía, bádminton y tenis en mis inicios, he practicado deporte individual. Siempre me he inclinado más por ello, pero te puedo decir que ahora que tengo una escuela, que llevo muchos niños, siempre les recomiendo que también hagan un deporte de equipo, porque creo que los valores que te puede transmitir el jugar en un equipo, aparte de ser muy amplios, son necesarios en la formación de cualquier deportista. Yo te puedo decir que a nivel personal, la soledad que puedes llegar a sentir en muchos momentos de competición como un deporte individual es grande. O sea que para mí ese sería el hándicap que puede tener el deporte individual, lo que te puede hacer sentir en ciertos momentos. De positivo también, evidentemente. O sea, yo he jugado y he disfrutado mucho porque me he conocido a mí misma, me he intentado cada día mejorar, pero el deporte individual es complicado por eso, porque hay muchos momentos de soledad en lo que único que tú puedes tener es a ti mismo. Y a veces es duro, ¿eh? Pili, o sea, vamos a ver si me logro explicar. En un equipo en el que estás tú ahora, en Ofisgón, futsal, en este caso femenino, pero bueno, llevándolo a cualquier equipo, ¿cuánto de carga tiene un entrenamiento individual y cuánto de carga tiene un entrenamiento grupal? Porque me imagino que cada deportista a su vez necesita como unas condiciones a mejorar plenamente individuales, ¿no? ¿O no? ¿O es todo Sí, partimos de la base de que todo depende del nivel del equipo, de los días que tengas para poder entrenar y demás. Es evidente que hay un componente físico y un componente de entrenamiento mental que estaría genial que se pudiera hacer en grupo, pero la realidad es las horas que tienes, pues a veces tiene que ser un entrenamiento mucho más global, mucho más dirigido a lo que es el deporte en cuestión. Entonces, si a mayores se pudieran mantener en forma porque hicieran algo de entrenamiento individual por su cuenta y se conocieran, pues estaría genial. Con respecto a los deportes colectivos o individuales, yo creo que ambos tienen cosas muy positivas. Está claro que te forman como persona en valores y demás, pero el deporte individual realmente te deja cara a cara contigo misma, o sea, no hay más vueltas. Dentro de un deporte de equipo se fomentan otros valores que son la colaboración, el compañerismo, que el saber trabajar en equipo, que es súper importante también para la vida después, pero también existe la posibilidad de que dentro de un grupo haya más gente que sea más líder, que aporte más, y siempre está el jugador o la jugadora que está más escondido
o que no se siente tan responsable ni de los éxitos ni de las derrotas. Para mí ambos tienen cosas muy positivas, pero yo siempre me decanté por los deportes colectivos, evidentemente. ¿Cómo va el tema, Pili? Diciendo, o sea, refiriéndonos a lo que estás diciendo, al final el que pasa el balón por debajo del poste de la portería es una persona. ¿Realmente se llega ya a conseguir que hasta el portero se sienta partícipe del gol? Estaría genial que dentro de un grupo todos se sintieran partícipes de los éxitos y de las derrotas, pero ahí entran las individualidades de los jugadores y de las jugadoras de sentirse más o menos responsables de según qué cosas. Pero lo ideal es que la jugadora que asiste a la que marque el gol esté igual de contenta que la que lo marca. Eso sería lo genial, y que alguien dentro de un equipo pues sepa transmitir que al final el gol no se lo marcan a la portera, sino que han superado a toda la defensa antes de llegar a la portera, y que la portera, obviamente, si comete un error se va a ver mucho más, y si la para también es igual de importante. Entonces, para mí el trabajo de intentar que el grupo sea eso, un equipo, es vital. Completamente de acuerdo. Leila, en relación a individualismo y equipo, a mí me llama mucho la atención, que realmente no tengo mucha información, nos la vas a dar ahora. ¿Lograste aunar los conceptos de equipo y a la vez ejercicio individual en un equipo de running femenino, ¿no? Que montaste. Háblanos un poco de él, que además un seguidor tuyo nos hacía esa pregunta. Ajá, sí, ¿Cómo Vivi. aunar? Yo personalmente con el paso del tiempo me he inclinado mucho más hacia personalizar el entrenamiento, pero en los inicios armé un grupo de running femenino aquí en Rosario con una compañera, Verónica, y lo que intentamos en todo caso fue personalizar un poco, que no sea mixto, hombres y mujeres, y personalizarlo hacia la mujer, ¿verdad? Con sus intereses y con sus objetivos, ¿sí? Más de la mujer. Entonces, tratábamos de personalizar dentro de que podíamos llegar a tener hasta 30 personas, personalizar en cuanto a tener en claro cuál era el objetivo de cada una en ese grupo de entrenamiento. Obviamente hacer una disciplina como el running, que es, digamos, básica, que no requiere de mucha táctica o técnica, es mucho más fácil, pero tenés que contemplar que pueden en un grupo de running aparecer desde una persona de 18 años hasta 60, y entonces tratábamos de individualizar lo más posible a cada persona dentro del grupo etario y dentro de las capacidades individuales, ¿verdad? Haciendo subgrupos, haciendo evaluaciones, y bueno, era como una mezcla entre lo colectivo y lo individualizado dentro de un mismo grupo. Mira, una vez se va a una prueba deportiva o a una carrera popular, el equipo tira, a pesar de que... Siempre tira el equipo, sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Inclusive al haber, haces un test de 1000 para ver en cuánto hacía el kilómetro, y había 5 que hacían en 5 minutos, y esas 5 se agrupaban y corrían juntas, siempre buscando el grupo en cada rango, ¿no? Hablabas de que habíais hecho específico el equipo tirando hacia, bueno, especializándose en mujeres. Me gustaría preguntarle a Alicia y a Pili ¿qué encontráis de diferente, si es que hay algo, de positivo y de negativo, cuando entrenáis a un equipo femenino y cuando entrenáis a un equipo masculino? Porque sí que es verdad que a mí me han llegado a mis oídos muchas diferencias, pero me gustaría saber, vosotras que habéis tenido la posibilidad de entrenar a ambos, como tal, como equipos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Ali? Bueno, sí que hay diferencia. Yo muchas veces tengo la pelea bueno, la pelea no, sino el debate con mucha gente que me dice, no, es que no son, los niños y las niñas no son distintos. A ver, la sociedad, incluso ahora que hablaba antes Leila de que las cosas han cambiado y tal a nivel de
eso, de que permite a las mujeres hacer deporte y se está equiparando todo. La sociedad ha creado, pues eso, que las chicas sean distintas a nivel, sobre todo emocional, a los chicos. Entonces, yo a la hora de entrenar, en el caso de las niñas, lo que noto diferente es que son muchísimo más sensibles. Es verdad que, bueno, las experiencias que he tenido yo son más disciplinadas, son más ordenadas. Para mí, aprenden un poquito más rápido las cosas que les puedas enseñar. Y en cambio, una vez que pasan ya a la adolescencia, a mí me resulta más fácil entrenar a los chicos y, bueno, o a los hombres adultos, porque es verdad que esa sensibilidad que en un principio de las niñas les hace, pues eso, tener esa dedicación, esa constancia, a lo largo del paso de los años, pues es más complicado empatizar con ellas. A ver, yo es la experiencia que tengo. Y solo una pregunta antes de pasar a Pili, en relación a lo que acabas de decir. ¿Crees que las niñas aprenden más rápido? ¿Puede estar relacionado con el nivel de atención? ¿Las niñas cuando son peques prestan más atención que los niños o no percibes esa diferencia? Sí, yo lo percibo, sí. Sí, yo, a ver, ya te digo, la experiencia que tengo con niñas y niños es amplia porque todos los años, bueno, llevo muchos años, aunque no soy muy mayor, llevo muchos años trabajando con niños y me han pasado un montón bueno, de etapas y sí que veo eso, que las niñas, cuando son niñas, a edades pues, anteriores a los 12 años, incluso 13, 14, es mucho más fácil de enseñar que a un niño. Uh-huh. Y tú, Pili, bueno, Pilar, el año pasado, corrígeme si me equivoco, estuvo en primera división, ¿no? De fútbol sala masculino, fue la temporada anterior. La pasada, sí. No sé si era la primera vez que entrenabas a un equipo senior, si es que se dice así, de hombres, y ahora pues está, o sea, al lado de la gira, se está jugando el playoff para la fase de ascenso a primera división de fútbol sala. En este caso femenino no debería de añadirse, pero bueno, tienden a añadirlo, así que yo lo añado. ¿Qué diferencias has encontrado en esas dos disciplinas? A ver, en cuanto a la base, porque también tuve la suerte y la experiencia de trabajar bastantes años bueno, en diferentes canteras, pero sobre todo en el Parrulo. Entre un niño y una niña hay diferencias, en cualquier persona hay diferencias, pero básicamente, y lo más gracioso para mí, es que las niñas hablan más. Entonces, entrenar un equipo de niños es relativamente más fácil, diría yo. Las niñas tienes que estar como más tal. Es cierto que aprenden súper rápido, tanto las niñas como los niños, pero eso ya va más en el interés que puedas tú sacar de ese niño o de esa niña. Yo creo que yo estoy siempre en contra de que se diga es que los equipos femeninos son mucho más difíciles de entrenar que los masculinos, porque la verdad es que, bueno, es el run run general, ¿no? Yo creo que todos los grupos son diferentes y he tenido la fortuna de trabajar con grupos de chicos semiadultos, digamos, porque el año pasado entrenaba, además de estar de segunda del primer equipo, estaba de entrenadora del filial que competía en tercera y eran los chavales que subían de la cantera al primer equipo, básicamente. Y era un equipo genial, que entrenaba súper fácil. Es cierto que, bueno, pues los chicos son menos disciplinados muchas veces, son menos, digamos, trabajadores, les gusta... Les notas que tienen como muchos frentes abiertos y les cuesta concentrarse en ciertos momentos, pero yo he tenido la fortuna de trabajar con grupos humanos increíbles, independientemente de que sean niños o niñas o chicos o chicas. Y es cierto que también pues he tenido la poca fortuna de encontrarme con otros grupos pues que no eran tan fáciles, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, al final lo que importa es que las personas somos diferentes y cada grupo es diferente y tu capacidad de llegar a un grupo es diferente independientemente del sexo del grupo al que te dirijas. O sea que yo quiero quitar ese run run de es mucho más complicado entrenar mujeres. Para mí, no. Es cierto que hay grupos complicados.
Sí que es cierto que lo de la disciplina es algo que es global, o sea, que está en boca de todos los entrenadores y de todos los cuerpos técnicos en equipos ya que tienen, digamos, un equipo femenino y un equipo masculino en la misma categoría. El cuerpo técnico que comparten, que no comparten todos, por ejemplo, el entrenador no lo comparten, pero sí comparten médico, sí comparten muchas veces fisioterapeuta, podólogo, sí hablan de esa diferencia de disciplina en concreto. Pero sí que también hablan que quizás es más fácil la comunicación directa con el masculino. Entonces, bueno, creo que lo que había llegado a mis oídos antes de escucharos a vosotras sigue estando un poco... Es que la gestión de un grupo es complicada y es cierto que muchas veces hablar con una mujer es más complicado que hablar con un hombre. Es Es muy que difícil, pero... es así, o sea, creo que tenemos formas de hablar y formas de entender las cosas diferentes muchas veces. Entonces, al final, pero también un hombre de otro hombre o una mujer de otra mujer, entonces tu capacidad de dirigirte en la manera adecuada a esa persona, pues muchas veces es complicado. Pero vamos, yo creo que muchas veces se le exige demasiado y va más en si es muy profesional o si es realmente deportista profesional o no lo es, la categoría y demás. Entonces, pues yo quiero lanzar, quiero deshacer ese run run, digamos. Perfecto, pues recogido queda. Leila, ¿qué se siente al trabajar en algo que que es tu ilusión? Yo de los pocos momentos que he podido compartir contigo cara a cara real, en la vida real, aunque bueno, esto también es real, últimamente es más real que lo otro, pero realmente invades con esa ilusión que tienes por todo aquello que implique movimiento, y una de las preguntas que entraron a hacerte es ¿qué se siente al trabajar en algo que te apasiona tanto? Si Y pueden... muchas veces se confunde el trabajo y la pasión, ¿no?, que uno tiene por el deporte y por lo que hace, entonces a veces no parece trabajo. A mí particularmente soy una persona que como me apasiona tanto lo que hago, me cuesta mucho ser comercial con mi trabajo, pero es mi trabajo, entonces es como que hay una controversia conmigo misma del tema de comercializar mi trabajo, que hoy es de lo que vivo, ¿no? Pero sí me pasa que se confunde, ¿no? Que es como una pasión, que es algo que disfruto tanto, que me apasiona, que a veces me cuesta comercializarlo. A mí me gustaría que tanto tú como Alicia, y me gustaría que ya que estás hablando tú, lo empezases tú, ¿en qué momento habéis tomado la decisión de lanzaros en el mundo del emprendimiento? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? Pero sobre todo, ¿qué sentisteis por dentro a la hora de decir un día, bueno, hasta aquí el hecho de trabajar en otros centros en los que me rigen una serie de pautas, voy a poner todo mi bolsillo encima de la mesa y me voy a lanzar un poco a ver qué pasa? ¿En qué momento? ¿Qué Bueno, sientes en mi para...? caso, y justo estamos atravesando un momento de crisis y un momento de crisis fue personal, donde, bueno, me vi que cerró el lugar donde trabajaba, que quedamos sin trabajo, que había acumulado mucha información, muchas experiencias, donde ya podía discernir qué era realmente lo que yo quería para mi mundo del deporte y para mí. Tenía como un ideal formado de qué es lo que quería, si yo tendría mi propio negocio. Quizás no lo sabía plasmar en el momento, pero en ese momento de crisis fue un momento de pensar y de analizar, y ahí surgió, en un momento que estaba sin trabajo, que me quedé sin trabajo, que había vivido una experiencia enorme y había llegado en mi carrera a un punto muy alto en México, donde después acá en Argentina me costaba mucho aplicar todo eso que había aprendido por infraestructura, por un montón de circunstancias. Entonces, bueno, ese momento de crisis hizo que me meta conmigo misma a analizar cuál podía ser mi salida a eso, y ahí surgió mi Pero propio lugar. háblanos de México.
¿Qué pasó en México? ¿Por qué te fuiste allí? ¿Por qué volviste con la idea de que de ahí, de ese listón, no querías bajar o por lo menos querías acercarte lo máximo posible a mantenerlo? Háblanos de esa experiencia, que nos lo piden. Bueno, yo me fui contratada desde aquí, desde Argentina, para trabajar en un centro de alto rendimiento de altitud en México, donde muchos deportistas de todo el mundo iban a entrenar previo a competencias importantes. Por ejemplo, Michael Phelps, el nadador, fue antes de las Olimpiadas que ganó millonadas de medallas. ¿Qué pasaba? Se iban a entrenar allí para aumentar su capacidad en la altura, porque este centro eran 120.000 metros cuadrados de instalaciones, pero tenía una altura muy ideal para entrenar, de 1.800 metros. Entonces, los deportistas previos a la competencia se iban a entrenar allí, se cargaban de hemoglobina, aumentaban un montón sus capacidades musculares, fisiológicas, y después en el llano las plasmaban, ¿sí? Bueno. Entonces, me fui a ese lugar a entrenar en tenis, como preparadora física de tenis y como coordinadora del gimnasio que ellos tenían, con instalaciones y tecnologías muy avanzadas, y bueno, fue una gran experiencia. Yo creo que fue mi cima, mi punto culmine, que bueno, pues fue por razones personales y de familia y de afectos, las dejé atrás y bueno, sirvió como experiencia. Y bueno, cuando uno vuelve a su lugar tiene que bajar cambios y decir, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que quiero, cómo me adapto a esto y cómo sigo. Y contenta con la apertura de Fit Room hace 3 años. Todo suma, todo sirvió y todo, de nada me arrepiento. Alicia, ¿en qué te sientes identificada? ¿En qué momento nace tu idea por lanzarte al vacío? Alicia ya tiene una experiencia bastante larga con el centro abierto, ¿no? ¿Cuántos años lleváis abiertos, Ali, en la escuela de tenis y pádel 2+? A ver, 2+, lo que es la empresa que creamos nosotros, lleva 8 años, llevamos 8 años, pero bueno, yo llevo trabajando en el squash este año, hago 15 años, en septiembre hago 15. ¿Cómo empezó? A ver, para mí lo que contaba Leila es totalmente distinto, para mí no hubo un punto de inflexión en el que yo dijese, bueno, pues me voy a dedicar a esto, quiero esto, no, a mí me fue surgiendo así. O sea, yo cuando empecé a dar clases, que empecé muy joven, a mí me gustaba dar clases, pero bueno, yo empecé a estudiar la carrera, empecé matemáticas. Realmente para mí tener una empresa relacionada con el deporte no era algo que, o sea, seguramente lo deseaba, pero no pensaba en ello porque supongo que por educación mi idea era hacer mi carrera, dedicarme a trabajar en una cosa que no estuviera tan relacionada con el deporte como está. Y bueno, fue poco a poco. Lo mío fue, bueno, pues me está gustando, empiezo a dar más horas, de repente me contratan, de repente me surge la posibilidad de crear mi propia empresa. Entonces fue todo pues un de repente. No fue nada planeado ni nada que hubiese un punto de inflexión en el que yo dijese, no, me quiero dedicar a esto. Me gustaba siempre y fue poco a poco. No sabía que habías empezado a estudiar matemáticas, pero ahora entiendo que tú calcules más rápido la frecuencia cardíaca cuando entrenas. Sí, pero bueno, si lo dejé es porque no era muy buena, o sea que eso... Mejor que yo eres, te lo puedo asegurar. Pilar, bueno, me parece muy interesante que contéis dos, antes de pasar a hacerle una pregunta a Pilar, 2 formas tan diferentes de emprender. Porque precisamente hace una semana una compañera me preguntaba mi experiencia, es la primera vez que me preguntaban mi experiencia, y claro, yo creo que escuchar diferentes puntos de vista es estupendo, porque al final cada uno tiene una situación diferente, puede no verse identificado con la posibilidad que tuvo Leila de irse a México, en tu caso que fue poco a poco, que casi el emprendimiento te escogió a ti más que tú al emprendimiento. Cada caso es un mundo y al final yo lo que creo que supongo que la templanza y la experiencia tendrán que estar para que uno pueda defender su
proyecto con seguridad y transmitírselo a la persona que entra por la puerta o que está a través de un ordenador y que confía en nosotros, ¿no? Me imagino. Antes de pasar a Pili, me preguntaba una seguidora de Leila, ¿qué tiene que cumplir para ti un proyecto para que sea líder de su disciplina en los alrededores de la ciudad a los que se dirigen, a las personas? Es decir, ¿qué tienes tú como algo sólido en tu mente para que FitRoom funcione tan bien como funciona? ¿Cuál sería el punto clave? Hoy en día creo que es la personalización del entrenamiento. Particularmente acá yo siento que ha cambiado mucho ese tema y de los gimnasios masivos, como hubo siempre en Argentina, creo que la gente va buscando un poco más la personalización y que le presten más atención, que lo evalúen, que le hagan un seguimiento, sentirse contenido. Y creo que a eso es lo que focalice FitRoom, digamos, a la personalización. Con pocas personas para poder atender a todos, abarcando menos, pero con más calidad. Muy bien, ¿no? Uh-huh. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el deporte y la actividad física cada vez tiende a especializarse más, sobre todo en prevención de lesiones, bueno. Pero bueno, sí que es cierto que no todo el mundo se lo puede permitir, porque luego al fin, o depende de la época de tu vida, te lo puedes permitir o no, porque al final no es lo mismo 20 metros compartidos entre 4 personas, 6, 8, 10, que una atención completamente personalizada. Pero sí que aún en grupos de 8 o 10 cada vez se tiende más a personalizar y a incluir en ese grupo de 8 o 10 personas a personas con las mismas características o con el mismo tipo de patología o del mismo deporte para prevenir lesiones, y eso yo creo que va a ser la clave del futuro de nuestra profesión. Pili, ¿cuántos tipos de jugadoras crees que hay? Pili, por fin, gracias. Pili, Sigues llamando Pilar, te mato. Aquí la Dale. ¿Cuántos tipos de jugadoras crees que hay a la hora de pensar como entrenadora? O sea, ya no solo, la pregunta creo que la persona que nos la hizo no se refiere a pivot, a la... Ya. ¿Cuántos tipos de jugadoras crees que hay? Pues yo te diría que tipos de jugadoras y tipos de entrenadoras hay tantas como personas, o sea, somos todas diferentes. Lo que sí, si tuviera que distinguir entre tipos de jugadoras, pues hay jugadoras que son más dóciles, a las que te es más fácil llegar y te es más fácil que te sigan en lo que quieres para el grupo, y hay otras jugadoras que son más anárquicas por naturaleza. Si tienes la fortuna de que esa jugadora anárquica o diferente tenga mucho talento, pues igual puedes pasar un poquito por encima que sea anárquica. Si tienes la mala suerte de que la jugadora anárquica no va acompañada de talento, pues seguramente te la lía en más de una ocasión. Pero vamos, básicamente jugadoras a las que es más fácil llegar y jugadoras a las que no es tan fácil convencer o dirigir. Y entrenadores y entrenadoras igual, hay diferentes también, entrenadoras que tienen o entrenadores que tienen su idea de juego y no lo sacas de ahí, da igual al grupo del que entrenen, y en el otro grupo en el que creo que me incluyo, que es que tienes un estilo, una forma de entender el deporte, pero también tienes que amoldarte un poquito al grupo que tienes, porque si no, no podrás sacar nunca rendimiento de ese grupo. O sea, por lo que te entiendo que explicas, a ti no te gustaría llegar a una empresa y que te dijeran en una reunión de las 10 compañeros, aquí todos somos iguales. No, ¿no? No, pues que además yo creo que, no sé, ahí que tengo algún amigo psicólogo que creo que está por ahí, es que es una mentira, o sea, que las personas somos diferentes y quien diga que puede tratar a todo el mundo igual, pues tampoco, o sea, tienes que tratar a la gente con respeto, eso sí, pero a cada persona te dirigirás o te intentarás dirigir de una manera de la que le llegues, porque a todo el mundo no le llegas de la misma manera, a todas las jugadoras no le llegas con un grito, no las levantas con un grito, o no las levantas solo dialogando porque le tienes que pegar el grito. Entonces, las personas somos diferentes y la forma de tratar a las personas ha de ser diferente. Otra cosa es que sea con respeto, obviamente. Y entre esas jugadoras de las que hablas te preguntan si has encontrado alguna vez alguna deportista que su talento y facilidad
con el balón y sin él, te dejara completamente perpleja. ¿Entrenada o no entrenada por ti? He tenido la suerte de encontrar a jugadoras extraordinarias ya como compañeras. O sea, cuando yo era deportista o era jugadora, yo he coincidido con jugadoras extraordinarias que eran capaces de hacer cosas increíbles. Y después, como entrenadora, pues la verdad es que también he entrenado a alguna chica en categorías inferiores que ha llegado después a ser internacional. En la gallega he tenido la oportunidad de entrenar como entrenadora, como seleccionadora y como ayudante del seleccionador a jugadoras que también eran seleccionables con la selección española, y la verdad es que hay jugadoras que son diferentes, bueno, una concretamente, ¿No a hay mí una que se te viniera a la cabeza así cuando te hice la pregunta? Actualmente, yo una de las jugadoras que más destaco por su manera diferente, que era de la gallega, voy a barrer para casa, es Vanessa Otelo. A mí me parecía que era una jugadora que es como si vieras un dibujo animado en el medio, o sea, hacía cosas con el balón que eran increíbles. Pues, hubo jugadoras en la selección gallega que han sido internacionales, muchas y muy buenas, ya de mi época y de las siguientes, porque Galicia siempre ha sido una potencia. Y sí que tuve la suerte de entrenar a alguna chica a la que le decías, mira a ver si la próxima vez que encares a la portera no le tienes que hacer una vaselina siempre, o sea, puede ser una cosa sencilla, ¿vale? No tiene que ser una chilena, una vaselina, pero sí que pues hay jugadoras que son así, son diferentes y las hay que respetar también. ¿Qué es lo que más te sorprende de una jugadora? ¿La agilidad, la destreza? Que sepa combinar su inteligencia al jugar con sus virtudes. Me gustan mucho las jugadoras que saben que solo saben hacer 2 o 3 cosas y las hacen de manera extraordinaria, me gustan. Y me gustan las jugadoras que hacen cosas diferentes y yo le preguntas cómo lo hizo y es que no te sabe ni responder, o sea, lo hizo y punto. O sea, me gustan, es que a mí me gusta, el talento me gusta, aunque después tienes que poner el talento a favor del grupo. Pregunta Miguel Ángel Vidal, aunque después haremos la ronda de preguntas que podéis entrar con cámara, pero pregunta, ¿cuál de las dos Pili Costa para ti, supongo que te lo pregunta para ti, es mejor? ¿La Pili Costa jugadora o la Pili Costa entrenadora? Yo creo que tenemos una cosa en común ambas, y es el esfuerzo y el trabajo. O sea, nunca me caractericé como jugadora por ser una jugadora con una técnica increíble, ni un talento increíble, ni muchísimo menos, y tampoco creo que lo tenga como entrenadora. Así que nos queda lo de ser curritas y intentar trabajar y que eso sea lo que te abra las puertas. Pero creo que el sacrificio y la honestidad y el respeto lo teníamos la Pili jugadora y la Pili entrenadora. Hay una de las preguntas que te han hecho en inglés, que espero haber traducido bien, que dice que si hay alguien que tengas como ejemplo, que tomes como ejemplo. Sí, que si tenías referentes. Siempre los tienes. Los tuve como jugadora y los tenía los sigo teniendo como entrenadora. La que fue seleccionadora Alicia me parecía un referente, la que está actualmente de seleccionadora, que es Claudia Pons, me parece otro referente. Encuentro en el día a día, tanto en base como en cualquier pabellón, gente que lo hace genial, y también obviamente tiene referentes masculinos, pero a veces su entorno les hace también mucho más fácil su trabajo. Esa pregunta nos la hacían, ahora os la haré, pero en relación a tener un referente, le preguntaban a Ali quién había sido tu jugadora, si habías tenido en algún momento en tu infancia, cuando empezaste en el pádel o en el tenis, una jugadora referente a la que siempre quisiste llegar a seguir sus pasos, vamos. O jugador, no tiene por qué ser jugadora. Sí, a ver, en el pádel no lo tuve porque yo realmente empecé a jugar tarde, porque bueno, era un deporte que tampoco se practicaba de una manera, de hecho no había federación, hasta hace 11, 12 años no había ni siquiera una federación de pádel aquí en Galicia. Pero eso, empecé muy tarde y no tuve un referente en pádel, pero en tenis sí que lo tuve, porque claro, cuando era niña era la época en la que Martina Hingis, pues con 16 años lo ganaba todo, entonces yo
yo me veía reflejada en ella. Eras de Martina, yo era de Steffi, ¿eh? Tú de Martina, porque era la misma época. A ver, tú eras de Steffi porque tienes unos años más que yo. Bueno, Entonces, llegaron a competir juntas. a ver, Steffi Graf también fue un referente para mí. ¿Qué pasa? Que yo pillé ya la etapa en la que Steffi se estaba retirando. Bueno, aún había ganado algunos torneos, Y es que, pero cuando yo realmente empecé a jugar y a ilusionarme con el tenis, Martina Hingis era la que estaba ¿qué pasó? ganando y dominando. ¿Qué pasó con ella? Ahora sigue jugando los dobles, pero y los gana todos también, o casi todos, pero Me imagino que le pasó como a muchos deportistas de élite, que bueno, cuando uno empieza a ganarlo todo con 16 años y las presiones que tendría y todo eso, pues es muy, muy complicado mantener eso. O sea, es complicadísimo. debe serlo cuando lo dejó, porque vamos, apuntaba a ser la Federer del tenis femenino completamente. Completamente. Era muy, muy técnica. Una de las preguntas que os han hecho a las tres es si habéis encontrado muchas trabas para llegar a donde estáis como profesionales y cómo veis el futuro y la evolución de la mujer en este campo. ¿Quién se anima? Que luego me decís que no os dejo hablar. Leila. Yo particularmente trabas, no siento que he encontrado trabas. Sí, a nivel social creo que ha cambiado muchísimo y viene cambiando muchísimo la posición de la mujer en cuanto a lo que está permitido, ¿no? Y lo que se ve como sociedad, que ha evolucionado muchísimo y está en auge justo en este momento. Pero trabas no me he visto. Creo que las trabas son algo que uno puede superar rápidamente. Aquí en Argentina particularmente es el fútbol el único deporte que está bien pago, bien remunerado. El resto de los deportes, quiero decir, ahí sí que tienen muchas trabas y ahí sí está, pero en general, particularmente y personalmente, no lo he sentido porque no he sido una deportista de alto rendimiento, ni nada que he tenido que lidiar con esas trabas Pero en tu del negocio, deporte amateur. pero en tu negocio Ley, ¿sientes que hay alguna diferencia porque la persona que está al frente coordinando sea una mujer o en realidad cualquier persona que entra por la puerta lo que valora es el trabajo que se está haciendo? Mira, unos años atrás lo he sentido. He sentido que una mujer se meta en un equipo de fútbol a querer entrenar a 11 hombres. Sí he sentido que en ese momento quizás tenía la capacidad para hacerlo y no me lo han permitido por ser mujer. Eso sí he sentido, sí. Años atrás, creo que sí, hoy porque tengo mi proyecto y no estoy tan metida en clubes y demás, pero en su momento sí he sentido que me han, no sé si discriminado es la palabra, pero una mujer metida en un campo de fútbol entrenando 22 hombres estaba como un poco vetado, ¿no? Supongo que también tendrá que ver la normalidad a la que estamos expuestos. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el máster en readaptación, yo no me acuerdo los alumnos que éramos, pero imagínate que éramos 100, solo éramos 2 mujeres. Realmente luego eso se extrapola al campo profesional. Es normal que luego no haya tantas mujeres trabajando como readaptadoras si tampoco se exponen al campo. Quiero decir, habrá puntos de vista muy, muy diferentes. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que al final las trabas son superables. Y bueno, Pili ya nos habló un poco de cuál vendría siendo esa diferencia. No sé cómo te encontraste en el equipo de fútbol sala masculino, Pili, pero bueno, tengo entendido. A mí me gustaría que en algún momento de la historia se dejara de hacer esta pregunta porque pasara a ser algo natural, que diera igual el sexo de la persona, sino lo que importara fuera el talento. Pero es evidente que bueno, seguimos viviendo en una sociedad
ciertamente machista, no vamos a negarlo. Y vivimos concretamente en el fútbol o en el fútbol sala, pues es además un deporte que tiende pues, a ser de hombres, y lo vamos a poner entrecomillado. Con lo cual, si en algún momento se hacen este tipo de charlas y nadie pregunta esto, pues habremos avanzado como sociedad. Pero creo que yo las trabas que he ido encontrando por el camino, porque mentiría si no dijera que sí, las tienes que superar sí o sí con sacrificio, con esfuerzo y tocando a la puerta muchas veces, o que te vean trabajar, y al final, sí, llegué al primer equipo del Parrulo, sí. 10 años llevaba en el Parrulo ya. Tampoco es que me cayera del árbol ese día y dijera, vamos a ver si... O sea, ya llevaba 10 años trabajando en la escuela, con lo cual, bueno, pues las oportunidades te llegan. Y después también tienes que ser valiente y cogerlas. No hablo por el caso personal, sino por el de todos, porque muchas veces pues después es complicado. Me parece súper interesante lo que estás diciendo de ya dejar de hacer ese tipo de preguntas. De hecho, un poco la cultura nos lleva a que cuando algo va destinado a la mujer, por ejemplo, esta charla, no que fuese destinada, sino que coincidíais 3 mujeres, lo primero que se te pasa por la cabeza es poder llamarle deporte y mujer o emprendimiento y mujer. Pero yo dije, no, es que a mí no me nace, porque yo cuando charlo con 3 hombres no pongo deporte y hombre. Entonces, sobreentiende que van a hablar 3 mujeres y que se tocará el tema de cómo han tenido las posibilidades de llegar, de no llegar, pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Alicia, preguntan cuál es tu mayor virtud como deportista a potenciar y cuál es tu mayor defecto a mejorar. Bueno, pues yo creo que la misma palabra ya va a las dos cosas, ¿eh? La virtud y la mayor virtud que puedo tener y el mayor defecto es que soy muy competitiva. ¿Y qué pasa? Que es una virtud, evidentemente, cuando tú te dedicas a la competición de alto nivel, y cuando tú llevas una escuela, pues eso, un montón de alumnos y la llevas sola, pues tienes que tener ese punto de competitividad. Pero sí que es verdad que a veces se convierte en uno de mis defectos porque, bueno, el tema de la competitividad hay que llevarla bien. Tiene que ser una palabra positiva. ¿Qué pasa? En mi caso, a veces esa competitividad que yo tengo se transforma en un defecto porque si no alcanzo a lo mejor los objetivos, pues puede perjudicarme, puede llegar a perjudicarme porque a veces no se gestiona bien. Y a mí me pasa. O sea, es una virtud porque gracias a esa competitividad que tengo, pues he logrado muchas cosas de las que he logrado, pero también me ha limitado en muchas otras. ¿Y qué es lo más gratificante en esa competitividad que tienes cuando estás jugando en el World Padel Tour? Preguntan qué es lo más gratificante de jugar en el circuito mundial, ¿no? Porque es mundial el circuito. ¿Qué es lo más gratificante de esos viajes, de esas competiciones? Y lo más Hombre, vale, yo te diría que las experiencias con las que una se queda. O sea, yo he tenido muy buenas experiencias a lo largo de las competiciones y eso es una de las cosas positivas que me llevo. También hay una de las cosas que a mí no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada, me gustaría que fuera distinto. Una de las cosas que a uno más le llenan son esos triunfos, ese ego que a uno se le infla. A mí me llena. ¿Qué pasa? Que ojalá no me llenase tanto. Quiero decir que al final uno con el paso de los años se da cuenta que el ego ese que se infla no sirve para mucho. Pero si me preguntas, sí que es cierto que cuando uno se mete en cuadro final o llega a estar en el top 50 del pádel, pues es gratificante porque uno cree que joder, soy la leche, soy buenísima. Y al final, realmente, las cosas positivas con las que uno se tiene que quedar son con esas experiencias que suman, esas vivencias, el conocer a un montón de gente distinta, el aprender para poder ahora llevarlo a cabo en mi trabajo. Y bueno, eso es lo más gratificante. Te sientas contenta por ganar, supongo que es normal. Al final es el feedback que tienes Sí, de que estás haciendo bien tu trabajo. es normal, pero a la larga, por lo menos yo, me doy cuenta que tampoco sirve de demasiado. Al final, haber quedado campeona gallega no sé cuántas veces o ser la número 49 del mundo,
sí, es precioso en el momento, pero es que esas cosas están ahí, me han hecho feliz, pero realmente pasado el tiempo lo que valoro son otras cosas. Totalmente. Decía el campeón del mundo de trail que le hacían una entrevista y decía, pero no me trates como si fuese un profesor o un científico, si yo solo soy el que corre un pie delante del otro más rápido que otros, o sea, ¿qué puede aportar eso? Es verdad que al final los valores que te da el deporte es con lo que te quedas. ¿Cuál es la decisión que tuviste que tomar en tu vida que haya sido la más complicada? Y si no quieres hablar a nivel personal, puedes llevarlo al mundo profesional y deportivo. Bueno, a ver, la primera que se me viene a la cabeza, si me haces esa pregunta, no es una decisión que yo tomase porque era muy pequeña, tenía 12 años, pero sí que es verdad que bueno, ahora, tiempo pasado, pues me pongo a pensarlo y sí que fue dura, porque con 12 años, cuando yo empezaba a jugar un poquito bien al tenis, me tuve que ir de Galicia a un centro de alto rendimiento sin mis padres y eso puede ser lo más difícil que ir. O sea, la verdad que fue una experiencia más, pero no sé si la repetiría. ¿A dónde fuiste? ¿A qué centro fuiste? Bueno, fui al Grupo de Cultura Covadonga, en Gijón. Y a ver, con 12 años aún necesitas que tu madre te siga preparando la ropa, las cosas y que te dé muchos abrazos. La verdad que fue un momento del que aprendí muchas cosas, pero la verdad duro. ¿Cuánto tiempo te marchaste? Pues gracias a Dios, el que pude, que fue poco, fue un año porque no aguanté más. No aguanté más. Vale, eso fue en tus primeros años como deportista. ¿Hasta qué años jugaste al tenis, Ali? Jugué hasta los 20 y algo, sí. Ahora, Una vez que descubrí el pádel, pues más o menos lo solapé. Aún sigo jugando un poquito, pero bueno, me cuesta más. ¿qué tiene el pádel que no tenga el tenis, que cumple tantos aforos de gente amateur, de personas amateur que se juntan cada tarde para echar una pachanga? ¿Qué diferencia? A ver, el pádel es un deporte más fácil. A nivel técnico, tú te metes en una pista de pádel y al poco tiempo pues ya puedes estar jugando, divirtiéndote, creyéndote buenísimo. Eso es una cosa que el tenis no. El tenis necesita un entrenamiento, una técnica, una condición física, bueno, muchas cosas que bueno, que en el pádel pues con un poco de entrenamiento las puedes alcanzar. Y además que es un deporte muy social, o sea, el estar acompañado, tener un compañero, después el poder relacionarte con gente, eso también es un atractivo que le da al deporte y sobre todo al deporte amateur. Es lo que hablábamos antes, el deporte individual a veces es muy duro, es muy solitario y es muy duro. Es muy reconfortante también para uno mismo, pero es muy duro. Y el pádel pues te da eso, esa facilidad de poder jugar y divertirte pronto, de socializar y yo creo que eso es lo que le engancha sobre todo a la gente pues, amateur. Y una vez tienes la experiencia que tienes tú, que creo que pasas de los 30, ¿no? Por poco, pero sí. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno la experiencia como deportista a la hora de saltar a una pista a día de hoy? ¿Qué dices? Qué guay que he ganado esto a nivel personal, ¿no? O sea, qué guay que tengo esta experiencia en esto que me va a ayudar en este partido. Bueno, ahora la verdad que sí, al pasar de los 30 te puedo decir que para mí la experiencia es todo. Es verdad que ahora que el pádel está totalmente en auge, que hay un montón de gente entrenando horas y horas, niñas que vienen de atrás, ya te puedo decir que es que son más rápidas que yo, tienen más potencia que yo, tienen más resistencia que yo y bueno, si gano partidos y sigo pasando algunas rondas es precisamente por la experiencia, porque evidentemente he errado tantas veces, he echado la bola mal tantas veces que ahora sé dónde la tengo que echar y a lo mejor ellas no. Y sé llevar mucho mejor los tiempos, sé leer mucho mejor los partidos. O sea, para mí ahora la experiencia me ha dado lectura en los partidos, tomar las decisiones
más correctas en los momentos importantes y entonces la experiencia ahora mismo es una de las cosas más importantes que, bueno, las que yo tengo. Parece que se reduce a menor gasto energético completo, ¿no? A nivel psicológico y Es físico. que si pones en una balanza lo que tienen todas esas niñas que empiezan ahora, yo no voy a poder alcanzar ni el número de horas de entrenamiento de ellas, ni ahora me voy a hacer más rápidas que ellas, ni voy a tener más potencia que ellas, porque, bueno, aparte de que yo tengo un trabajo y ya no puedo tener tantas horas para dedicarle como me gustaría, es muy complicado hacerle frente a una niña de 17, 18, 20 y tantos años. Y bueno, pues yo pongo mi saquito de experiencia y ahí está la cosa igualada. Estupendo. Os voy a hacer las últimas preguntas, 2, 3 preguntas. Se lo digo al resto de participantes porque vamos a acabar con 2, 3 preguntas porque ya veis que nos podríamos tirar aquí un montón de horas y yo encantada. Para que si queréis hacer alguna pregunta, la vayáis pensando porque os daremos paso con cámara para que podáis hacerla en directo y si no, pues la dejáis por el chat o leo yo las 2 o 3 que están ya escritas en el chat. Hablando, voy con Pili. Dime. Con respecto, para que no quede colgado fuera de tema, que vos dijiste que podríamos preguntarnos algo entre nosotras, pero quizás no es una pregunta, pero con respecto a lo que hablaba recién Alicia, del éxito, de la competitividad, yo soy muy fanática de un entrenador argentino que se llama Marcelo Bielsa, y él dice que nosotros, los entrenadores, ¿no? Deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, y que los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando, ¿sí? Entonces es muy bueno para seguirlo porque tiene esta mezcla de un gran entrenador y una cabeza muy importante para pensar en estas cosas, ¿no? A mí Leila es que me emociona cuando habla. A veces tenemos charlas, o sea, reuniones de todo. Para, bueno, ampliar conocimientos y yo es que me quedo así mirando para ella y digo, ya, claro. Pues sí, me has de enviar esa... ¿Cómo no? Sí. No sé si, Pili, porque sigo con las preguntas, ¿quieres añadir algo de eso, Pili? No, lo que tengo bastante claro, ya me pensé las preguntas para ellas, pero creo que a Leila el fútbol le tira. Creo que le va en la sangre. Aparte del running y todo lo demás, el fútbol creo que le gusta, ¿sí? Sí, después cuando tú nos digas hacemos las preguntas. Sí, voy con las últimas 2, una que va para ti, Pili, y otra que va para las 3. ¿En qué te fijas? Preguntan cuando haces el scouting, ¿en qué es lo que más te fijas? Pues al final divides a lo que es cuando preguntan así suelen referirse al scouting del rival, porque puedes hacer scouting de tu propio equipo o del rival. Pues básicamente divido el deporte en partes y miro cómo ataca, miro cómo defiende, miro cómo trabajan las transiciones, cómo hacen las transiciones ofensivas, las defensivas, cómo atacan el balón parado, cómo lo defienden. Y si he conseguido alguna situación especial, 5 para 4 o algo así, cómo lo atacan y cómo lo defienden. Divido en trocitos y miro. También creo, humildemente, que esto va tiene mucho que ver con las categorías y el grupo que entrenes, ¿vale? Evidentemente, en base, el scouting del rival debería ser lo menos importante y después creo que el fútbol sala últimamente, y espero que esto no le moleste a nadie, tanto estudio del rival está dejando sin margen de improvisación casi. O sea, ya conocemos tantísimo a los jugadores y a los equipos y a los entrenadores y lo que van a hacer y lo que no van a hacer que yo no quiero decir que vaya a resultar aburrido, pero estamos en una línea que deberíamos pensárnoslo ya. Me gustaría que fuera un poquito más libre, no sé. Obviamente por mi trabajo yo tengo que estudiar al rival, pero... ¿Te dedicas al mismo tiempo a estudiar al rival que a estudiar a tu propio equipo? Yo no. ¿Por qué esta diferencia? Yo no he logrado entenderlo. Yo lo tengo muy claro y yo no. O sea, yo no le dedico más horas a lo que hace el rival que a mi equipo. Exacto. Porque
porque evidentemente considero que no debo trabajar así, pero es cierto que a medida que avanzas y subes en los escalones de los niveles, tienes que estudiar al rival, si no estás perdido, estás muerto. Entonces, mi experiencia en el primer equipo del Parrulo, y era una conversación que tenía con compañeros y con coordinadores y demás, yo decía que a mí me estaba gustando poco porque le dedicábamos demasiado tiempo al rival. Era como, es que cada semana era cómo atacaba uno, cómo defendía uno, qué estrategia hacía, qué no sé qué. Pasaba la semana y era cómo atacaba otro, cómo defendía otro. Y yo decía, ¿y nosotros? En algún momento. O sea, no, era del principio